Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un feliz sábado para todos. Mi nombre es Karen Herrera y estamos aquí en Entre Nos retomando un poco las actividades para poder resolver todas sus consultas que nos llegan al correo electrónico y también las consultas que llegan a través de las redes sociales por las predicaciones. Estamos aquí con el pastor Joel Barrios. ¿Cómo está, pastor? Muy bien, Karen, acá también contentos de estar en este nuevo sábado con toda la gente que nos está escuchando y esperamos que tengan realmente un bendecido día con el Señor y Dios le hable de muchas maneras. Así es, pastor. Y en este programa no solamente respondemos preguntas, sino que también conocemos sus testimonios, sus experiencias, y eso también nos enriquece. Así que eso es lo lindo de poder compartir con ustedes todo lo que el Señor nos está permitiendo experimentar. Pastor, ¿le parece si empezamos con una oración? Querido Señor, te pedimos que nos bendigas, que estés con nosotros y que de este diálogo que vamos a iniciar podamos aprender más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hay muchas preguntas y también muchos agradecimientos, pero queremos un poquito retomar lo que fue la prédica que usted tuvo acerca de los 10 mandamientos. Aquí hay muchos correos que se preguntan acerca de la enumeración de los mandamientos. Si son 11 mandamientos, si ahora son menos, qué es lo que pasó, qué es lo que dice el Espíritu de Profecía. Bueno, esto para mí es muy simple, pero lo que yo responda ustedes tienen que averiguarlo y cada uno tendrá que sacar sus conclusiones. No es una cuestión de vida o muerte, aunque para mí sí esto es muy importante porque estamos hablando de la ley de Dios, la única parte que podríamos decir que fue escrita directamente por Dios de la Biblia. Nosotros tenemos el testimonio judío, o sea, Dios dejó al pueblo judío como testimonio de un pueblo elegido por él, y a los judíos Dios le entregó el tabernáculo, le entregó la ley, le entregó también los principios de salud, y entonces del pueblo judío nosotros podemos aprender mucho. Entonces, ¿quién es mejor que el pueblo judío para determinar cómo son los mandamientos? Entonces, cuando ustedes van a las páginas judías, cuando van ustedes a las fuentes judías acerca de los mandamientos, los judíos van a poner como primer mandamiento el yo soy Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Ese es el primer mandamiento. Es más, el sábado voy a seguir predicando un poquito más, pero ellos no le llaman mandamientos, incluso le llaman las 10 palabras a las tablas de la ley, las 10 palabras. Entonces, el primer mandamiento para los judíos es justamente yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. O sea, Dios se presenta como el libertador. Y después vienen los otros 9 mandamientos. El que nosotros considerábamos primero es el primero y el segundo juntos es un mandamiento. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imágenes, es todo un mandamiento. Y bueno, y así sucesivamente. Entonces, simplemente es el testimonio judío, no tenemos otra manera de explicarlo. Y entonces, me parece que ellos son los que tienen más autoridad para decir cuál es el primer mandamiento. Si no estuviera lo primero, que es lo más importante, sería una lista de prohibiciones que no harían referencia a que hemos sido liberados y que porque estamos libres es que nosotros, para mantener esa libertad, es que se nos ha dado, digamos, esas normas de vida, ¿verdad? Es que justamente la primera palabra de la ley es la que presenta a Jesús, o sea, es figurativo de Jesús. ¿Quién es Jesús como libertador? Ahí está Jesús en la ley. Y esto hace sentido, entonces eso es lo que nos capacita para poder guardar los otros 9 mandamientos. De lo contrario, entonces simplemente, como recién decíamos, los mandamientos ponen en nosotros una desesperación porque simplemente se nos pide hacer algo para lo cual no estamos capacitados. Para estar capacitados para guardar los 9 mandamientos debemos recibir la liberación de Cristo. Y con la liberación de Cristo, entonces por medio del Espíritu, entonces se transforman los mandamientos en una realidad. Y también me parece interesante analizar los mandamientos como promesas, porque al inicio dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, por tanto no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si nos damos cuenta, los verbos de cada oración están en tiempo futuro. O sea, es como una promesa de que por haber sido liberados y por estar con el Espíritu de parte de Dios, es que nosotros realmente podemos cumplir la ley, no porque nosotros seamos capaces, sino porque al vivir en constante comunión con Dios, es una promesa automática que se da en nuestras vidas. Correcto, eso es. O sea, entonces alguien puede decir, pero en el Espíritu de Profecía dice esto, esto y lo otro. Por ejemplo, nosotros no entendemos muy bien lo que significa inspiración profética. Un profeta Dios lo elige para transmitir mensajes a su pueblo, pero no es para ser el último intérprete de la Biblia. Un profeta no es el último intérprete de la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando Elena de White escribe El conflicto de los siglos y sale la primera, ella escribe el primer manuscrito,
ella lo da a revisar y resulta que había un montón de fechas que estaban mal, que no corroboraban con la historia. Entonces, la persona que lo corrigió dijo, pero entonces esta persona no es profeta, porque ¿cómo puede ser que escribió las fechas, que Dios le reveló la historia y las fechas las puso mal? No, Elena de White no era una experta en cronología, no era una experta en fechas de historia, entonces tuvieron que corregir esas fechas y se corrigieron. Eso lo que nos muestra es que cuando Dios inspira a un profeta no lo hace infalible, le da un mensaje perfecto, pero el profeta transmite el mensaje con sus limitaciones. Y si Elena de White, por ejemplo, dice que el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí, bueno, ella, de acuerdo a las limitaciones que tenía, lo que conocía, ella pensaba eso. Ahora, ella siempre dice, no saquemos a Cristo de la ley, o sea, y tenemos que poner a Cristo en la ley. Me imagino que ella con este descubrimiento hubiera estado felicísima porque hubiera entendido entonces cómo es que Cristo está en la ley y está realmente en el primer mandamiento o en la primera palabra. Y es que a veces nos pasa lo mismo con el Espíritu y Profecía que con la Biblia, ¿no? Que a veces pensamos que cada palabra de la Biblia así exacta tiene que ser, digamos, perfecta, y no nos percatamos de que el mensaje en sí de la Biblia es perfecto, pero no las palabras, los puntos y las comas. Y a veces con esa misma lupa vamos al Espíritu y Profecía y estamos analizando palabra por palabra. Y es como decíamos muchas veces, si por ahí encontramos alguna notita que escribió Ellen White acerca de lo que comía durante la semana, ya pensamos que eso también era revelación y que hay que cumplirlo al pie de la letra. Claro, ¿no? el gran problema también que nosotros tenemos es, por ejemplo, que en Éxodo 20 están los versículos. Entonces los mandamientos están divididos en versículos. Y los versículos no los puso el profeta. Los versículos los pusieron, digamos, los escritores de la Biblia, para hacer más fácil la referencia bíblica. Pero entonces por eso también nos confunden un poco los versículos y nosotros pensamos que los 10 mandamientos comienzan en el versículo 3. No, los 10 mandamientos comienzan en el 2 y por eso dice, habló Dios todas estas palabras. Ponen 2 puntos y ahí entre comillas comienzan en el versículo 2, yo soy Jehová, y entonces no tendrás dioses ajenos. O sea, las palabras que habló desde el Sinaí, que se escribieron en las tablas, es yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso estaba en las tablas. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Pero si ustedes quieren creer que el segundo mandamiento, o sea, el segundo mandamiento es, o el primer mandamiento es no tendrás dioses ajenos delante de mí, bueno, cada uno tiene que en oración buscar la revelación de Dios y ver qué es lo que Dios le dice a cada uno. Y a veces, digamos, estamos tan preocupados por la enumeración o por cosas que realmente no tienen una trascendencia en sí misma, ¿no? Porque al leer Éxodo 20, por ejemplo, el solo hecho de que Dios nos dice, yo soy aquel que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, o sea, es un statement tremendo. O sea, para mí leer eso es como la autoridad de Dios que le da sentido a lo que viene. Bueno, para mí eso es muy trascendente, es muy importante. Y quiero decirles, esto no es algo que esto yo lo descubrí hace unos 2 meses, 3 meses. O sea, y lo estoy compartiendo y realmente me doy cuenta que antes, aunque prediqué esto, aunque era sincero, estaba equivocado en esto. Y me hizo ver otra persona esto. Entonces, acá la cuestión es seguir aprendiendo, seguir creciendo, no es quedarnos estancados con lo que nos enseñaron en el pasado. Tenemos que seguir creciendo en la verdad que es dinámica y Dios va revelando cada vez más, o sea, de una manera más plena, la verdad que quiere entregarnos. Aquí hay una pregunta interesante, dice, siempre entendí que los 10 mandamientos eran eternos, que existían incluso antes de que los diera Dios a Moisés, que incluso Adán y Eva los conocían. De ser así, ¿cómo podría decirse de que Dios sacó a Adán y a Eva de la tierra de servidumbre? Es que los 10 mandamientos no son eternos, son los principios de los 10 mandamientos que son eternos. Los 10 mandamientos son una contextualización de los principios eternos aplicados a la realidad de Israel, que después, aplicados a nuestra realidad espiritual, se aplica en todos nosotros. Pero no es que los 10 mandamientos había en el jardín del Edén una tabla y entonces Adán y Eva leían. No, ellos tenían, y lo dice muy claro, ellos tenían esos principios, los tenían en el corazón, no necesitaban una tabla. Ellos vivían naturalmente de acuerdo a esto. O sea, no necesitaban un liberador en el caso de ellos, y es verdad, no necesitaban. Ellos tampoco necesitaban a alguien que les diga no tendrás dioses ajenos, porque no había ningún dios ajeno. Ellos no necesitaban la letra de la ley. No necesitaban tampoco que nadie le diga no matarás, porque ellos no tenían ni el deseo de matar.
Y por eso los 10 mandamientos, como las tablas de los 10 mandamientos, son una contextualización de los principios eternos del universo que Dios lo aplica al pueblo de Israel y lo aplica, nos sirven también para nosotros. Pero, como vuelvo a decir, los 10 mandamientos son una fórmula. Cuando nosotros decimos H2O, no decimos que eso es agua, esa es la fórmula del agua. El agua es la realidad. La fórmula H2O es lo que me describe el agua. Los 10 mandamientos describen la ley de Dios, pero no son la ley de Dios. La ley de Dios es la realidad sin pecado. Esa es la ley de Dios. Y es interesante, pastor, aquí hay muchos comentarios a propósito de esa prédica. Dice, de todos los sermones que he escuchado en estos 2 años y medio, este ha sido el más interesante, el que más me cambió la mente, pero también el que pienso que ha sido dirigido más por Dios. Me hizo cambiar de chip y me hizo pensar que realmente es una promesa cada mandamiento, porque si Dios nos liberó y Dios nos rescata del pecado en el que nos encontramos, entonces sí existe la posibilidad de que en Él podamos guardar su ley, siempre y cuando estemos asidos del Espíritu Santo. Eso nos comentan también a través del correo electrónico. Amén, gloria a Dios, sin duda. Aquí también hay un comentario interesante. Cuando Jesús declaró, mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida, algunos dijeron, esta palabra es muy dura, y entonces muchos discípulos le dejaron. ¿Cuál será nuestra decisión? ¿Qué es lo que quiso Jesús mostrar con esta escenificación de que mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida? Jesús a veces era un poco provocativo, o sea, porque Jesús podría haber dicho directamente, ustedes tienen que contemplarme a mí, en vez de decir, coman mi carne. Pero Jesús sabía que a los fariseos, aunque diga lo más fácil, los fariseos iban a colgar de algo para criticarlo. Entonces a veces provocaba a Jesús, eso no entiendo bien, pero ¿por qué provocaba? Porque eso se llama un choque de cosmovisión. Muchas veces si no provocamos, no provocamos crisis, y al no provocar crisis no hay crecimiento. Entonces a veces se necesita chocar con la cosmovisión natural, por el cual heredamos, la cosmovisión del reino. Necesitamos provocar para que la gente quede sacudida y la haga pensar. Los sinceros iban a entender que Jesús se estaba refiriendo a esto espiritualmente. Los fariseos decían, Jesús es un caníbal. Y después incluso los romanos criticaban a los cristianos y decían que en cada Santa Cena comían carne de niños, haciendo referencia, y que tomaban sangre haciendo referencia a las palabras de Jesús. No, por eso los fariseos podían ver las cosas materiales, no podían ver las cosas espirituales. Y lo mismo pasa con nosotros. Nosotros muchas veces nos encanta agarrarnos de una palabrita y decir esto está equivocado porque dijo aquello, dijo lo otro. Tenemos que ir a la esencia, tenemos que ir al espíritu, tenemos que buscar con humildad la verdad que está cavada. Jesús dijo que tenemos que buscar la perla de gran precio, que es como un tesoro, que tenemos que cavar profundo para encontrarlo. Y justamente esa misma pregunta, en pleno siglo XXI, si lo tuviéramos que aplicar a nuestra comunión diaria con el Señor, aquí nos dice, ¿qué significaría para mí comer la carne y sangre de Cristo en mi vida espiritual? Eso es así como, por ejemplo, un adolescente, no un adolescente, hasta un adulto, y eso, está continuamente, por ejemplo, mirando a su ídolo, a su cantante, y está estudiando su vida, y compra figuritas, y se compra camisetas parecidas. Por ejemplo, el que admira a un jugador de fútbol está sabiendo qué es lo que le está pasando, qué discusión hubo en el club, a dónde lo están por vender. Bueno, eso significa comer la carne de Cristo, significa estar continuamente buscando, tratar de conocerlo a Él, tratar de contemplarlo cada día, tratar de ver cómo se hacen las cosas como Él las haría. Eso es comer la carne y tomar la sangre de Jesús, es creer en su obra. Aquí también hay otra pregunta que dice, pastor, suena muy duro eso de comer la sangre de Jesús. ¿Cómo podemos explicarle a un niño cuando nos toca abordar esa temática de manera que no se asuste o que no lo tome de una forma negativa? Y justamente eso está todo en la Biblia, o sea, ellos tenían que comer, los israelitas tenían que comer la carne del cordero, era todo un símbolo. Y así como si ustedes le dan comida a un niño, de esa misma manera son todas ilustraciones para entender lo vital que es contemplar a Jesús.
O sea, así como necesitamos comer todos los días para vivir y tener energía, todos los días necesitaríamos contemplar a Jesús para tener vida espiritual. Correcto, excelente explicación. Aquí tenemos un comentario que dice: Pastor, hace poco empecé a asistir a la iglesia y me preguntaron si yo creía en los 10 mandamientos. Le dije que sí, que me parecía que era el reflejo del amor de Dios hacia él y hacia el prójimo. Pero luego me pusieron trabas y me comenzaron a decir qué podía usar de ropa y vestimenta y qué podía usar en cuanto a joyas. Después me comenzaron a restringir la comida y ahora están controlándome incluso lo que coloco en mis redes sociales. Siento que es un poco invasiva la forma en cómo me están tratando y quisiera saber cómo colocar límites, porque me parece de que Dios evalúa las intenciones de nuestro corazón y no las formas. Es verdad, Dios, y a ver, acá hay dos aspectos. Vamos a lo primero, a la primera parte. Dios no pidió que nadie controle la vida de otro. En la verdadera religión no hay control. El único que controla es el Espíritu Santo. Hay personas que piensan que tienen que Dios les ha dado la facultad de controlar. Están confundidos. No van a ver control en Jesús con los discípulos. O sea, en ningún momento. Ustedes van a ver una invitación voluntaria a la vida cristiana, pero no van a ver control. No van a ver control en el Nuevo Testamento. No es parte. El control es de Satanás, no es de Dios. Lastimosamente a veces metemos dentro de la religión que pensamos que es verdadera elementos, principios que son satánicos y pensamos que son dirigidos por Dios. Y por eso ustedes van a ver que la fuerza, el control y la fuerza nunca fueron usados por Jesús, para nada. Solamente el amor. Entonces, lo segundo es cuando tú dices que Dios evalúa la esencia, pero no la forma. En eso los seres humanos no tienen que controlar, pero toda esencia de Dios se va a manifestar en una forma acorde con Dios. La forma es importante, pero yo no voy a lograr que alguien cambie por controlarle la forma. Y por eso no tiene sentido hacer énfasis en la forma. Si alguien, por ejemplo, en su parte externa no refleja a Cristo, el problema no está en cambiarle la parte externa. El problema está en que se entregue a Cristo la persona. Entonces no tiene sentido. Supónganse que viene alguien que a mi criterio está mal vestido y que yo le empiece a hablar del vestido cuando yo tengo que llevarlo a Cristo y enseñarle a esa persona que tiene que vestirse para Cristo. Cristo va a hacer la diferencia. Yo no soy el que tengo que controlar cómo tiene que vestirse o no. O sea, y por eso cuando los seres humanos se empiezan a meter en qué tienen que vestirse, qué hay que comer, qué no hay que comer, allí se están equivocando. Ojo, podemos aconsejar, sí, la Biblia tiene muchos consejos con respecto a eso, pero no podemos controlar, porque la religión verdadera es una religión de libertad y es voluntaria. Nunca es impuesta, nunca es impuesta. Lastimosamente eso no se entiende y a veces personas que por ahí me pueden estar escuchando en este momento y se ponen nerviosas porque piensan que si no controlamos, todo va a ser un desastre. Posiblemente. Cuando no controlamos, todo es un desastre cuando Cristo no está en el corazón de la gente. Pero si Cristo está en el corazón de la gente, no necesitamos controlar. Y bueno, vamos a tener que ser pacientes porque Cristo va trabajando con unos a un tiempo, con otros a otro tiempo. A unos le enseña primero cómo comer, a otros le enseña primero cómo vestirse. Y nadie puede decir, ahora es el tiempo que todos nos vistamos así o ahora es el tiempo que todos comamos así. No, lo que sí, ahora es el tiempo de que todos nos entreguemos a Cristo. Y Cristo entonces va trabajando con cada uno de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su historia, de acuerdo a lo que necesita, que es lo más importante, y por eso debemos dejar que Cristo sea el que trabaje. Aquí también hay otro comentario que dice: recientemente he entregado mi vida a Cristo y constantemente mis amigos me preguntan si puedo acudir a las reuniones como lo hacía antes. A mí me parece que sí puedo, pero hasta ciertas horas y obviamente ya no tomando como ellos lo hacen. Pero a veces siento que esto también puede llegar a ser una tentación para mí o no puede ser el ambiente para una persona cristiana. ¿Cuál debería ser mi límite? Entiendo que la Biblia dice que nosotros no somos del mundo, pero que tampoco podemos estar apartados del mundo porque si no seríamos luz alumbrando un desierto y no tendría sentido. ¿Cómo hacer para lograr un equilibrio en ese sentido? Muy bien, tu límite es la misión. O sea, cuando ya no puedes hacer más misión, es el momento de no ir más. Pero siempre que puedas hacer misión, y misión no quiere decir que tengas que hablar, a dar un estudio bíblico cuando vayas a un lugar. Pero sí, mientras tú puedas dar testimonio de quién es Jesús y te permitan hacer eso, tienes que estar en esos lugares. O sea, porque Dios nos mandó a hacer misión.
Ahora, cuando la misión ya no te permiten hacer misión, cuando tú ya no puedes, ves que la gente no le interesa recibir a Jesús, entonces es el momento de irte a otro lugar y dejar esos lugares. Y más si tú ves que incluso en vez de tú estar haciendo misión, te están misionando a ti, bueno, es el momento que tú evalúes dónde está cimentada tu experiencia espiritual, porque evidentemente tú no estás ofreciendo algo que es atractivo y ellos te están ofreciendo algo que es muy atractivo para ti. Ahora, recuerda que Cristo siempre es más atractivo que las diversiones, que todo. Nada más que muchas veces no lo presentamos bien, pero cuando lo presentamos bien, Cristo es siempre más atractivo. Pastor, y a veces también hay un mal concepto, ¿no? De que los que somos hijos de Dios somos aburridos porque no podemos hacer, entre comillas, ciertas cosas, pero creo que eso es un concepto que nosotros mismos hemos proyectado hacia el mundo y que no necesariamente es así, ¿no? Podemos divertirnos igual, tener otro tipo de actividades, pero es importante también que las otras personas se den cuenta que pueden ser parte, digamos, de nuestras reuniones y divertirse sin una gota de alcohol o sin fumar o sin estar acostumbrados al ritmo de vida que tenían antes, ¿no? Sí, ahora tenemos el otro tipo de cristianos que como están acomplejados, que como los ven aburridos, buscan divertirse para decir yo no soy aburrido como los otros cristianos. Y nosotros no debemos buscar la diversión, nosotros debemos buscar a Jesús. Cuando estamos con Jesús, automáticamente Jesús tenía humor, vamos a ser felices, vamos a tener gozo, no vamos a hacer cara de limón amargados. O sea, pero no es que voy a buscar diversión para que los demás vean que yo también soy divertido. No, o sea, yo soy feliz en Cristo y eso se transmite. No necesito sacarme una foto en Facebook o un selfie con todos así a las carcajadas, como que para que vean que los cristianos también nos divertimos. No, el que es feliz, o sea, es feliz en todos lados. El que es feliz tiene una actitud positiva en todos lados. Es más, no necesita hacer chistes, a veces lo hace, pero el chiste no es lo que te hace feliz. La diversión no es lo que te hace feliz. El que es feliz se divierte, pero no todo el que se divierte es feliz. Entonces tenemos que encontrar eso también, porque a veces queremos nosotros generar diversión para que vean que nosotros no somos aburridos como piensan que somos. No, nosotros debemos ser felices y listo, y no estar acomplejados de quiénes somos. Somos acomplejados cuando estamos en la iglesia sin Cristo. Entonces ahí sí nos transformamos en amargados, necesitamos generar diversión para que vean que somos divertidos. Pero cuando estamos con Cristo somos felices. Y eso la gente se da cuenta. Y la gente no quiere diversión, la gente quiere felicidad. Y la felicidad justamente se promueve en la familia, en el círculo de amigos, incluso en el trabajo. Yo conozco muchas personas que, sin decir que eran cristianos, eran personas con mucho sentido del humor, personas muy respetuosas, pero me llama la atención de que a veces no descubrimos ese lado de parte de Dios, ¿no? Como que lo vemos a Dios como un ser que no se ríe, que no está feliz todo el tiempo. A veces lo tenemos como un mal concepto también. Bueno, porque no lo descubrimos en Jesús. Leemos los evangelios y vamos a descubrir que Jesús, vamos a ver que decía chistes, era relajado, estaba en la fiesta, iba a las fiestas de casamiento, se sentaba en la casa de los publicanos, estaba con Mateo, o sea, estaba con todo el mundo. O sea, a él le encantaba la sociabilidad, le encantaba contar cosas que eran jocosas incluso, pero no buscaba la diversión por la diversión en sí, ni buscaba la risa por la risa en sí, sino que él simplemente, Jesús era feliz y transmitía esa felicidad. Y buscaba también ese vínculo con las personas, ¿verdad? Que es algo maravilloso también. Tenemos aquí un comentario que nos ha llegado a través del correo electrónico agradeciendo a la serie de relaciones saludables que, dicho sea de paso, el día de ayer ya cerramos el ciclo de relaciones saludables, pero aquí nos dice lo siguiente: muchísimas gracias por esta temporada, ha sido de mucha bendición, realmente ha sido un abrir y cerrar de ojos a un mundo nuevo en donde tenemos que aprender a conocernos, a tenernos más paciencia y a poner a Dios en el centro. Hemos empezado con mi esposa a hacer el culto en las noches, no lo podemos hacer todos los días, pero sí la mayoría de los días, y estamos muy contentos porque vemos que cada día somos más tolerantes. Así que gracias. Bueno. Cada vez que nos olvidamos algún detalle, volvemos a ver el video que gracias a Dios se quedó grabado. Qué bueno, qué lindo. Es que estos principios, si nosotros le pedimos a Dios que nos alinee con estos principios, como decíamos en una sesión, todo lo que sembramos cosechamos. Sembramos bien, cosechamos bien. Sembramos mal, cosechamos mala cosecha. Entonces, si sembramos bien, vamos a tener la cosecha de lo que hemos sembrado. Y aquí también en el mismo correo nos preguntan cuál es el título de la siguiente serie o cuál va a ser el libro de la Biblia que vamos a estar
estudiando o si todavía lo quiere mantener en un poquito como sorpresa. Sí, lo voy a mantener en sorpresa, ya tengo una idea, pero ahora recuerden que los próximos 2 miércoles se va a hablar sobre las promesas, especialmente en este tiempo difícil que estamos teniendo. O sea, los pastores asociados van a estar a cargo de esto, y después vamos a tener una semana de oración muy especial que se va a llamar Aunque ande en valle de sombra, no temeré. Esa va a ser la primera semana de marzo. Entonces los invitamos a todos para que se unan a nosotros, y después de eso continuaremos con otra serie durante los miércoles. Correcto, pastor. Y a propósito de esto que usted acaba de mencionar, de las personas que están sufriendo por el tema del COVID, de las enfermedades, aquí tenemos una pregunta que nos llegó al correo electrónico, que dice lo siguiente: consideramos la voluntad de Dios, y si lo hacemos, ¿por qué a veces le pedimos milagros, como por ejemplo sanar un enfermo? Y creemos que si no lo sana, fue porque nos faltó fe u oración. ¿Por qué oramos si de antemano sabemos que Dios ya tiene una voluntad para la vida de nuestros familiares? Bueno, los otros días mi esposa Amelia me hizo ver algo bastante importante que también tiene que ver con esto, con orar por los enfermos. Ella me decía, había estado meditando sobre esto y creo le encontré razón a lo que decía. Todavía estoy explorando eso, pero ella decía, nosotros no necesitamos orar por sanidad. Lo único que nosotros necesitamos es orar para que Dios derrame su Santo Espíritu sobre la persona. Y cuando Dios derrame su Santo Espíritu va a ser la voluntad. Cuando llene a esa persona de su Espíritu Santo, en esa persona va a ocurrir la voluntad de Dios. Y lo que sea la voluntad de Dios va a ser lo mejor. Sea sanidad, no sea sanidad, pero sí va a haber sanidad espiritual, pero va a ser lo mejor. Y por eso desde ahí cambié un poco mi énfasis. Esto fue hace poco que Amelia me hizo este comentario y realmente le encontré mucho sentido a esto. O sea, realmente lo que nosotros tenemos que estar seguros es que estamos llenos del Espíritu. Y que las personas que están pasando por malos momentos sean llenas del Espíritu. Cuando sean llenas del Espíritu van a ser dirigidas por Dios en el camino que Dios tiene para esas personas. Y el camino que Dios tenga, aunque no lo entendamos bien, va a ser el mejor y va a ser un camino de paz. Amén. Aquí también justo hay un testimonio que nos llegó a las redes sociales que dice: me aferré a Dios en este tiempo de cuarentena, como nunca antes en las redes sociales he visto cada día que moría mucha gente que yo conocía. He estado muy al pendiente de cada prédica, de cada transmisión de la iglesia Forest City, y esto ha llenado mi alma de mucha emoción, de bendición y de motivación. He perdido muchos seres queridos con esto del COVID, pero he sentido que Dios está cada vez más conmigo, porque ahora lo entiendo más, porque me di cuenta que Dios no es un Dios bipolar y es un Dios que siempre sabe lo que hace. Y hasta me doy cuenta que me resuelve cosas porque ya sabe que estoy muy cansada de continuar cuando así lo siento. Amén, qué lindo. Justamente la esencia de todo es conocer al Dios de la Biblia, al Dios que muestra a Jesucristo. Y ahí está la vida eterna. Tenemos también otro testimonio que dice: desde que descubrí realmente que el amor de Dios lo suple todo, descubrí que tengo que mirar la Biblia no con ojos de que las palabras son perfectas, sino que el mensaje de la Biblia es perfecto. Y así me doy cuenta que cada historia, que cada pasaje, que cada parábola tiene un significado maravilloso para mi vida. Pastor, ¿usted recomienda abrir la Biblia y empezar a estudiar donde uno pone el dedo? Porque me cuesta mucho hacer un estudio sistemático y para mí es más fácil simplemente orar y al día siguiente abrir la Biblia para ver con qué Dios me puede sorprender. ¿Estoy mal? Esto es lo que nos preguntan. Yo no soy nadie para decir que estás mal o estás bien. Si tú sientes que Dios te habla de esa manera, perfecto. Yo lo que te aconsejaría es que quizás para encontrar la esencia de la Biblia, seguir profundizando, va a llegar un día que ya no quieras poner más el dedo y digas, por ejemplo, te puede pasar, voy a empezar a estudiar un libro de la Biblia, me voy a dedicar a un libro de la Biblia, no a toda la Biblia, sino a un libro. Y quizás agarras un libro chiquito, quizás agarras un evangelio, no sé, un libro del Antiguo Testamento y empiezas a estudiar ese libro. Y eso te va a dar una ampliación, te va a ampliar un poquito más el panorama. Después quizás cuando ya veas que esto de los libros quizás digas, bueno, voy a empezar a estudiar personajes de la Biblia. Y por eso cada uno tiene que hacer su método y tiene que descubrir cómo Dios le habla con su método. Yo no soy nadie para decir esto funciona o esto no funciona. Simplemente te puedo contar cuál es mi experiencia, cuál es mi testimonio, y tú tendrás que tener, en la medida que crezcas, no te vas a quedar siempre con el mismo método, porque todo es crecimiento. Entonces puede ser que algún día tú le digas a alguien que recién está empezando, pon el dedo, y a esa persona también le funciona. Pero quizás va a llegar un día que ya lo del dedo a ti ya no te llena, tomabas leche, ahora necesitas un poquito más de comida sólida. Bueno, entonces vas a seguir avanzando y Dios te va a ir guiando.
Correcto, pastor. Tenemos también un testimonio muy lindo que nos llegó al correo electrónico y quisiera leer. Dice, estoy convencido que el Espíritu Santo está guiando a la iglesia de Forest City. Lo digo porque cada música, cada palabra, cada prédica me llena el corazón y como nunca antes siento que es una iglesia que manifiesta la actitud del Espíritu Santo. Siento que este es un movimiento que marcará a esta humanidad no porque en ellos haya algo de qué enorgullecerse o gloriarse, sino que sus experiencias reflejan el amor de Jesús en toda su vida. Les doy gracias por preocuparse tanto por los jóvenes y estamos muy contentos de que nuestros hijos estén conectados con cada programa de live que les encanta y que más aún es en su propio idioma. Esto nos comentaron a través de las redes sociales y el correo electrónico. Bueno, gloria a Dios, esto es algo que están haciendo los jóvenes. Estaba el pastor Gaitán, que fue el que comenzó con este proyecto junto con los jóvenes. Ya no está el pastor Gaitán, pero los jóvenes han seguido y gloria a Dios, cada vez está mejor. Nos alegra. Quiero decirles que esta es una iglesia normal como todas las iglesias, por supuesto con un gran grupo de gente que quiere levantar a Jesús. Y bueno, la cuestión es que nos unamos en Jesús, la cuestión es que levantemos a Jesús, la cuestión es que hagamos de la Biblia la base y de Cristo la base para nuestra experiencia espiritual, y donde eso suceda ustedes van a ver las mismas cosas. Bueno, y quiero finalizar con este testimonio que me parece muy lindo. Vamos a leerlo rápidamente. Dice, muchísimas gracias Iglesia de Forest City, sé que no son perfectos, sé que tienen defectos como todas las iglesias, pero veo que son sinceros y que son humildes para aceptar siempre cada error. Me encanta de que se muestren vulnerables y que no se muestren como una apariencia de perfección. Sé que Dios los está utilizando y está utilizando no solamente al equipo pastoral, sino también al equipo musical, y me encanta ver que incluyen mucho a los jóvenes y a los Pathfinders. Si estuviera ahí en Orlando con ustedes, créanme que mandaría a mis hijos de una para que puedan ser parte de este movimiento que se está haciendo con los jóvenes. Quisiera estar en ese lugar, pero me contento viendo cada prédica los sábados y tengo la esperanza de que apenas termine la pandemia poder asistir a la iglesia, aunque sea un sábado para visitar. Amén, gloria a Dios. O sea, Dios los bendiga y que, bueno, que esto se pueda transmitir en todos lados. O sea, la idea es que cada iglesia tenga una experiencia con Cristo. Y de eso se trata, que donde estemos, no importa en qué lugar, todos podemos tener una experiencia con Cristo. Acá, gracias a Dios, hay mucha gente que está empeñada en eso y que estamos trabajando con todos nuestros efectos para buscar a Dios y para que Dios haga una diferencia. Amén. Pastor, hemos llegado al final de este capítulo de Entre Nos, pero quisiéramos orar de forma especial, no solamente por la iglesia de Forest City, sino por la iglesia virtual que está en muchos países, y más aún por las personas que en estos momentos están sufriendo. Sabemos que esta ola está causando mucho dolor a muchas familias que han perdido a sus seres queridos. Recientemente estuve conversando con la pastora Saraí y ella me decía que los pastores han tenido que asistir a muchos funerales en estas últimas semanas, y realmente quisiéramos que las personas se sientan que pueden contar con nosotros, que estamos aquí para orar por ellas y que Dios va a marcar la diferencia aún en los momentos de angustia. Nos gustaría cerrar con una oración. Muy bien, oramos. Querido Señor, gracias por estos momentos, gracias por el diálogo, gracias porque nos permites conocer a Jesús y conocer tu palabra. Ayúdanos a tener la sabiduría que tú prometes, Señor, para que podamos descubrir ese mensaje precioso que has dejado, Señor, allí en esta tierra que debemos cavar, Señor, para descubrir quién es Jesús y quién eres tú. Te queremos pedir de manera especial, Señor, por cada persona y por cada iglesia, gente que nos está escuchando de diferentes partes. Te pido que podamos ser todos uno en ti. Te pedimos especialmente por la iglesia de Forest City para que podamos, Señor, seguir creciendo. Tú sabes que no somos perfectos, tú sabes que tenemos mucho todavía que poner en tus manos, pero, Señor, confiamos de que tú harás la diferencia, no nosotros. También, Señor, queremos pedirte especialmente por todas estas personas que están sufriendo, que están amenazados por la pandemia, y te pedimos, Señor, que tú estés alrededor de cada enfermo, de cada cama de hospital, Señor, donde hay personas que están sufriendo, y te pedimos, Señor, que especialmente a tus hijos los llenes de tu Santo Espíritu. Señor, que les des vida espiritual, y que ellos entonces en esa experiencia espiritual puedan recibir tu voluntad, sea como sea. Algunos para sanidad y otros para descanso, para ya acelerar, Señor, el descanso y poder abrir los ojos y verte en tu segunda venida. Señor, muévete en medio de tu pueblo, trae paz, trae alegría, trae esperanza.
y especialmente en aquellos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Esto te lo pedimos y te lo agradecemos, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén.